Vamos a estudiar el potencial eléctrico y el campo eléctrico que produce una carga puntual con el siguiente problema. Vamos a ver el problema que nos han propuesto. Si una carga puntual produce a cierta distancia R un potencial eléctrico de 10 voltios y un campo eléctrico de módulo E. Aquí viene la pregunta. ¿Cuánto vale el potencial eléctrico en otro punto donde el campo eléctrico es E cuartos? Y me dan 4 opciones y una de ellas es la correcta. Vamos a ver cuál de ellas es. Tenemos la opción A que dice 2.5 voltios, tenemos la opción B que dice 4 voltios, tenemos la opción C que dice 5 voltios y tenemos la opción D que es 10 voltios. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Y no se les olvide que si les gustan nuestras clases, entonces se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Vamos a resolver entonces paso a paso el problema. Lo primero que vamos a hacer es la interpretación gráfica del problema. Tenemos una carga puntual. Voy a ubicar aquí mi carga puntual a la cual le voy a asignar la letra Q. Ahora, a cierta distancia de esta carga voy a ubicar un punto. Este punto lo voy a asignar como punto 1, es decir, va a ser P sub 1. ¿Qué datos sabemos de P sub 1? Primero, que está a una distancia R. La distancia que hay entre la carga y el punto 1 es una distancia R. Ahora, en este punto, el potencial eléctrico es 10 voltios. Entonces, como estamos en el punto 1, voy a decir que el potencial eléctrico es V sub 1 y este es igual a 10 voltios. ¿Qué más sabemos de este punto? Que el módulo del campo eléctrico es E. Entonces, como estamos en el punto 1, voy a decir aquí que el campo eléctrico E sub 1 es igual a E. Eso es lo que sabemos de este primer punto. Ahora, tenemos otro punto, es decir, un punto 2. Pero ¿qué sucede en este punto 2? Donde el campo eléctrico es E cuartos, es decir, que disminuyó en la cuarta parte con respecto al campo eléctrico en el punto 1. El campo eléctrico disminuyó. Recordemos que el campo eléctrico es inversamente proporcional a el cuadrado de la distancia que hay entre el punto y la carga. Entonces, a mayor distancia, menor campo. Por lo tanto, nuestro punto 2 va a estar a mayor distancia. Entonces, lo vamos a ubicar por aquí, a mayor distancia. Este va a ser mi punto 2. La distancia que hay entre la carga y el punto 2, le voy a asignar la letra X. La distancia que hay entre la carga y el punto 2, vamos a decir que es una distancia X. ¿Qué sabemos también de este punto? Primero, que su diferencia de potencial es lo que me están preguntando. Y lo voy a designar como B sub 2. B sub 2 es lo que me están preguntando, es lo que tengo que hallar para dar respuesta a este problema. ¿Qué más sabemos? Que su campo eléctrico, el cual le voy a asignar E sub 2, es igual a E cuartos, es decir, la cuarta parte del campo eléctrico que hay en el punto 1. Ahora, con estos datos debemos hallar B sub 2. Lo primero que tengo que hallar es la relación que hay entre R y X. Recordemos que R es la distancia que hay entre la carga y el punto 1 y X es la distancia que hay entre la carga y el punto 2. Necesito hallar la relación que hay entre esas dos distancias. Y para eso voy a utilizar la fórmula del campo eléctrico. Recordemos que el campo eléctrico E es igual a la constante eléctrica por la carga dividido entre la distancia que hay entre la carga y el punto, pero esa distancia al cuadrado. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el campo eléctrico es inversamente proporcional
al cuadrado de la distancia. Como son inversamente proporcionales, entonces, si el campo eléctrico aumenta es porque la distancia disminuyó y lo contrario, si el campo eléctrico disminuye es porque la distancia está aumentando. Ahora miremos qué es lo que está sucediendo en nuestro ejercicio. En el punto 1, el campo eléctrico es E, mientras que en el punto 2, el campo eléctrico es E cuartos, disminuyó a la cuarta parte, por lo tanto la distancia aumentó. Vamos a analizar un poco. Entonces, por un lado tenemos la distancia y por el otro lado el campo eléctrico. Entonces, estamos diciendo que el campo eléctrico está disminuyendo, es decir, se está dividiendo. Eso quiere decir que la distancia estaría aumentando, es decir, la distancia se está multiplicando. Entonces, si la distancia la multiplico por 1, el campo eléctrico se dividiría entre 1 al cuadrado, es decir, entre 1. Multiplicar por 1 es mantener igual, es decir, si la distancia se mantiene igual, el campo eléctrico también se mantiene igual. Pero ¿qué pasa si duplico la distancia? Es decir, si la distancia la multiplico por 2. Entonces, el campo eléctrico se dividiría entre 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Es decir, el campo eléctrico se dividiría entre 4. ¿Qué pasa si la distancia la triplico? Es decir, la multiplico por 3. Entonces, el campo eléctrico se dividiría entre 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. El campo eléctrico se dividiría entre 9. Esta es la información que nos brinda esta fórmula o el análisis que podemos hacer. Ahora bien, miremos que en el punto 1 el campo eléctrico es E. Y en el punto 2 el campo eléctrico es E cuartos. Es decir, se está dividiendo entre 4. Aquí lo tenemos. El campo eléctrico se está dividiendo entre 4. Quiere decir que la distancia se multiplicó por 2. Estamos con el doble de distancia. La relación que hay entre R y X es que X es el doble de R. El punto 2 está a doble distancia del punto 1 con respecto a la carga. Esa es la primera información que debemos hallar, la relación que hay entre R y X. Ahora vamos a analizar la fórmula del potencial eléctrico que hay en un punto que se encuentra a cierta distancia de una carga. Entonces, el potencial eléctrico es igual a la constante eléctrica por la carga dividido entre la distancia que hay entre el punto y la carga. Vamos a analizar esta fórmula entonces para el punto 1. Vamos a tener que B sub 1, es decir, el potencial eléctrico en el punto 1 sería igual a la constante eléctrica por la carga dividido entre la distancia que hay entre el punto y la carga, es decir, dividido entre R. Y según el problema, esto es igual a ¿cuánto? A 10 voltios. Eso es lo que está sucediendo en el punto 1. Vamos al punto 2. En el punto 2, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el potencial eléctrico B sub 2 es igual ¿a quién? A la constante eléctrica por la carga dividido entre la distancia que hay entre el punto 2 y la carga, es decir, dividido entre X. Ahora, ¿qué fue lo que vimos hace un momento? Que la relación que hay entre X y R es que X es el doble de R. Hacemos la sustitución. Entonces nos quedaría que la constante por la carga dividido entre X, pero X es igual a 2 veces R. Ahora, este 2 que está multiplicando en el denominador, lo puedo separar de la siguiente manera. Esto sería igual a 1/2 por la constante eléctrica por la carga dividido ¿entre quién? Entre R. Entonces esto es igual a 1/2 por... ¿Y a qué es igual K por Q dividido entre R?
igual a 10 voltios. Es decir que V sub 2 o el voltaje que estamos hallando es igual a 1/2 por 10. ¿Y 1/2 por 10 a qué es igual? A 5. Es decir que la respuesta serían 5 voltios. Sin error alguno, la respuesta correcta es C, 5 voltios. Recuerden que si les gustan nuestras clases, entonces se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Nunca se les olvide que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y la educación es el mejor camino para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Sí, y solo si trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina. Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Y nunca se les olvide que el universo es un extraordinario libro. Y cada una de sus páginas está escrita con el más hermoso de los lenguajes. Y aquí vamos a aprender ese lenguaje. Aquí vamos a aprender matemáticas, vamos a aprender física y vamos a aprender química. Nos vemos en una próxima clase.